favor. Continuando con la serie de mensajes, enseñanzas acerca de cristianismo bíblico. Estamos hablando acerca de cristianismo bíblico ya por algunos 2 meses. Y vamos a darle todavía por lo menos este mes de marzo. Y ya entrando abril, creo que estaré entrando a otros temas, a otro tema. Pero todo este mes vamos a estar hablando todavía acerca de cristianismo bíblico. Hemos hablado ya bastante acerca de esto. Dimos las bases de qué es un cristianismo bíblico, ¿verdad? Dimos las bases, el fundamento, perdón, y luego dimos distintivos de qué es cristianismo bíblico, y luego hemos hablado acerca también de características, ¿verdad? Características y de cristianismo bíblico. Hemos también enseñado acerca de prácticas. Eso es en lo que estamos ahorita, las prácticas de lo que es un cristianismo bíblico. Todo el mundo dice que es cristiano. Si usted pregunta allá afuera, ¿tú eres cristiano? Va a decir, sí, excepto los musulmanes y judíos, ¿verdad? Sí, pero aparte de ellos, cualquier persona que usted le pregunte, y también los ateos, ¿ok? Ya no nomás hay esos en 2 grupos, ¿verdad? Pero también está el grupo ateo, ¿verdad? Musulmanes, judíos y ateos, ellos no se consideran cristianos. Pero aparte de esos 3 grupos, cualquier persona que usted pregunte va a decir que es cristiano. Usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Y va a decir, sí, claro. También los católicos se llaman cristianos, ¿verdad? Ellos se autodenominan cristianos. Pero ya hemos mirado con la Biblia, hermanos. No voy a regresar a todo eso, ¿verdad? Pero hemos mirado con la Biblia verdaderamente qué es ser un cristiano, ¿verdad? Los requisitos para ser un cristiano bíblico. Entonces estamos hablando acerca de ese tema. Cada domingo estoy trayendo un título diferente. En esta mañana voy a hablar acerca del cristianismo bíblico con convicciones. Cristianismo bíblico con convicciones. Necesitamos, hermanos, en este tiempo presente, 2026. Amén, hermanos. Porque yo estaba diciendo 2025. Y ya por ahí hubo quejas y ya acudí a eso y ya. Y es 2026, hermanos, estamos 2026. Yo batallo siempre entrando el año para acostumbrarme a un nuevo año. Aun cuando firmo cheques, he dado cheques con fecha del año pasado, ¿verdad? Y no es fecha de este año. Entonces ahí me ando acostumbrando, ¿ok? Pero 2026, necesitamos un cristianismo bíblico. 2026, un cristianismo bíblico que tenga convicciones, ¿ok? No creo que he predicado yo acerca de este asunto. Por años, no sé, unos 8 años a lo mejor, que no he tocado este tema. Y lo voy a tocar de una manera bíblica, de una manera, ¿verdad? De acuerdo a un pasaje de la palabra de Dios, hermanos, que aplique en cuanto a tener un cristianismo bíblico con convicción, ¿verdad? No solamente un cristianismo, pero un cristianismo que sea la Biblia. Porque muchos se llaman cristianos, pero no siguen la Biblia. Entonces un cristiano bíblico es uno que sigue la Biblia. Amén. Lo voy a repetir. Un cristiano bíblico es uno que sigue la Biblia. Una iglesia bíblica, o sea, una iglesia que cree la Biblia, debe seguir lo que la Biblia dice, hermanos. Debe seguir lo que la Biblia dice, no lo que el hombre dice. Sí, porque tenemos muchas iglesias donde hermanos, son guiadas por hombres. Son guiadas por un líder y la iglesia hace lo que el líder dice. Ahora, no estamos hablando nosotros los bautistas creemos, ¿verdad?, en la autoridad pastoral, pero no creemos en autoritatismo. Creemos, ¿verdad?, en que la Biblia dice que debemos orar y honrar a nuestros pastores. Pero un pastor, hermano, un pastor es simplemente un siervo de Dios. Y es un hombre como cualquiera. No es alguien más que alguien más, ¿verdad? Entonces, especialmente cuando un hombre enseña algo que va en contra de la Biblia, se debe obedecer a lo que la Biblia dice, no lo que el hombre dice. Amén. Como que eso no pegó. Cuando un hombre enseña algo que la Biblia no dice, se debe de hacer lo que la Biblia dice, no lo que el hombre está diciendo. Amén, hermanos. Entonces, ¿verdad? Una iglesia bíblica, una iglesia cristiana bíblica, es una iglesia, hermanos, que está siguiendo
lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Nosotros no podemos quitarle ni agregarle a lo que ya está escrito. Amén. No podemos quitarle o agregarle a lo que ya está escrito. Porque así como está, así está y así está bien. Amén. No podemos opinar nosotros, hermanos, arriba de la autoridad que la Biblia tiene. Oh, sí, dicen algunos, la Biblia dice así, pero yo creo. No. No. Dios no nos está preguntando qué creemos. Dios está diciendo, así lo dije. Amén. Ok, lo voy a repetir. Dios no nos pregunta a nosotros qué opinión tenemos nosotros de su palabra. Simplemente Dios dice, obedece mi palabra. Amén, hermanos. Entonces, cristianismo bíblico es un cristiano. Una iglesia bíblica es una iglesia que sigue lo que la Biblia dice. Y esa es la base. Eso es lo principal. Ahora, cuando hablamos de convicciones, estamos hablando, hermanos, de que una iglesia debe hacer lo que hace porque está convencida de lo que hace. Eso es convicción. Convicción es estar convencido de lo que hago. Amén. Por ejemplo, nosotros estamos reunidos aquí esta mañana. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que nos debemos de reunir. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice. Nomás hubo un amén. Nosotros, hermanos, nos reunimos en esta mañana porque estamos convencidos de que así es. Y así es porque la Biblia así lo dice, hermanos. No lo dice el pastor Venegas, lo dice Dios. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es una convicción. Estoy convencido, hermanos, de algo que creo y practico, porque sé que así es, pero porque sé que la Biblia así lo dice. Entonces, esa es una convicción que yo tengo basado en la Biblia, basado en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, estamos hablando de le estoy dando una introducción, aún antes de leer el texto aquí, una base aquí, cristianismo bíblico con convicción. Necesitamos que haya iglesias cristianas o cristianos, hermanos, que tengan convicciones basados en la palabra de Dios, no basados en lo que uno cree o uno piensa o a uno le gusta. No. Estamos hablando de hermanos, de que estemos convencidos de algo que la Biblia así lo dice. Y que estemos dispuestos a practicarlo porque estoy convencido, porque la Biblia lo dice. Amén, hermanos. Eso se llama convicciones cristianas bíblicas. No son convicciones de un hombre. No son convicciones de que al pastor se le ocurrió y el pastor quiere que usted haga lo que él quiere que haga. No. Estamos hablando, hermanos, de principios, de mandamientos que están en la palabra de Dios, hermano, que Dios quiere que nosotros los hagamos, pero nosotros debemos estar convencidos que así es, porque la Biblia así lo dice, y entonces, como dijo hermano Jesse, echarle ganas a practicarlo. Amén, hermanos. Y si usted vive un tipo de cristianismo así, usted está viviendo un cristianismo bíblico. No un cristianismo de hombres, no, un cristianismo bíblico basado en lo que la Biblia dice y que usted está convencido y que usted está dispuesto, hermanos, a llevarlo a cabo porque está convencido, porque la Biblia así lo dice. Es el tema de esta mañana, cristianismo basado en la Biblia, cristianismo bíblico, pero con convicciones. Necesitamos gente, cristianos, iglesias que tengan convicciones. Muchas iglesias están perdiendo las convicciones. Por ejemplo, ¿verdad? Ya muchos nosotros tenemos la convicción de reunirnos cada vez que se pueda. Dice la Biblia en Hechos que ellos se reunían todos los días en el templo y en las casas. Amén, hermanos. Pablo dice que él se reunió en una casa por un año. Entonces, reunirse es una convicción de la palabra de Dios, la cual muchos están dejando de reunirse ya. Ese es solamente un ejemplo y lo estamos mirando por todo el país. Iglesias cerrándose. Y ahora, ¿cómo se cierra una iglesia? Una iglesia se cierra empezando poco a poquito. Empezando a dejarlos de congregarse, ya nomás domingo en la mañana. Estoy hablando de las puertas de esta iglesia, ¿verdad? Algunos sé que pueden venir solamente domingo en la mañana, otros pueden venir a todos los servicios. Y así, hay gente que a veces en la mañana no puede, viene en la tarde, por el trabajo, lo que sea. Y entonces por eso tenemos servicio en la tarde.
Tenemos servicio los miércoles para que haya opción, hermanos, para todos los cristianos, para que todos, hermanos, aprovechemos, hermanos, y no nos dejemos de reunir. Algunos aprovechan todos los servicios y qué bueno. Si usted es de los que aprovecha todos los servicios, qué bueno. Y usted lo puede hacer, qué bueno. A mí me dijo un hermano, pastor, dos hermanos, uno me dijo, pastor, yo nomás puedo este domingo en la mañana por causa de esto. Le dije, hermano, si es lo único que usted puede venir en la mañana, hágalo, pero hágalo fielmente. Amén, hermanos. Ahí me dijo otro hermano y estaba diciendo la verdad. Pastor, yo en la noche no puedo venir porque no puedo manejar en la noche. Tengo diabetes, mis ojos no puedo ver en la noche y no quiero causar un accidente en la noche. Yo le dije, hermano, no quiero que venga en la noche. Yo mismo le dije, porque no quiero que tenga un accidente. Si usted nomás puede venir a los cultos donde hay luz, pues véngase ese servicio. O sea, la iglesia está abierta para todos. Pero hemos mirado, hermanos, cómo se están cerrando iglesias. Y la razón es porque poco a poquito lo fueron dejando así. Un poquito. Y ahora ya, iglesias cerradas. Entonces, tenemos que tener convicción. No decimos, no, nosotros no vamos a hacer eso porque estamos convencidos que si hacemos eso, vamos a llegar también a eso. Y estoy convencido que así lo voy a hacer porque yo sé que si lo sigo haciendo así, esto me va a ayudar a mí a seguir. Entonces tenemos que tener convicciones. Tenemos los dos lados. Los que tienen convicciones tan estrictas que realmente se convierten en un dogma, y hay que tener cuidado con eso, porque ya eso se convierte en mandamientos de hombres y en reglas de hombres. Y hazlo porque yo digo, porque soy tu pastor y por eso. No, hazlo porque la Biblia lo dice. Amén. Hazlo porque la Biblia lo dice. Y luego tenemos a este lado de los que no tienen convicciones de nada, que todo se vale y nada, no hay. Es como aquel que no tiene un orden en su vida, que se levanta a las 1 de la tarde, no se peina, no se lava los dientes y luego no sabe ni qué y todo esto, ¿verdad? Tenemos los dos polos, el norte y el sur. Tenemos al que tiene convicciones, pero se van al radicalismo, hermanos, y todo es pecado y todo eso. Y luego tenemos acá los liberales, los que todo se vale y que no importa nada y que simplemente si quieres hazlo y si no quieres no lo hagas y todo eso. Tenemos que tener nosotros un balance en esto. Tenemos que ver bien, hermanos, nuestras convicciones que deben de estar basadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Y una vez que identifiquemos, hermanos, el punto, una vez que identifiquemos dónde nos queremos parar o dónde estamos parados, hermanos, asegurándonos, hermanos, que donde estamos parados, que lo que creemos, que lo que hacemos está basado en la Biblia, hermanos, entonces ahí, hermanos, empieza a vivir usted su vida cristiana. Porque usted no puede quedarse, usted no puede decir, no, pastor, yo me quedo a medias. Pastor, bueno, puede hacerlo, ¿verdad? Pero eso no le va a ayudar en su vida espiritual. Eso no le va a ayudar a usted a crecer. Eso no le va a ayudar a usted a avanzar. Usted de alguna manera necesita tener convicciones. No, pues yo nada, pastor. Bueno, ya tiene convicción de nada. Porque uno dice, no, pastor, yo no le entro, yo mejor me hago un lado, pastor, yo mejor. No, bueno, aún en eso ya usted está teniendo una convicción. ¿Cuál convicción es? La convicción de no hacer. No se trata de eso. Se trata de decir, hey, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Qué dice la Biblia respecto a congregarse? ¿Qué dice la Biblia respecto a la oración? ¿Qué dice la Biblia respecto a la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia respecto a ganar almas? ¿Qué dice la Biblia respecto a guardar mi testimonio? ¿Qué dice la Biblia respecto a servir? ¿Qué dice la Biblia respecto a dar? Y todo, hermanos, entonces, basado en eso, ya uno pone su convicción de acuerdo a lo que la Biblia dice respecto a ese tema. Y entonces ya ahí, hermanos, nosotros decidimos, hermanos, tener esa convicción y empezar a practicarlo. ¿Sí me entendió, hermanos? Vamos allá al texto. Creo que más explicado que eso ya no se lo voy a dar. Y como dijo Marquitos García, ya se lo dije y no se lo voy a repetir, ¿verdad? El hermano Villanueva, ¿se acuerda de eso, hermano Villanueva? ¿Verdad? Vamos ahí, hermanos, a Hechos 4:18. ¿Lo tienen, hermanos? No voy a leer tanto, hermanos, por causa del tiempo,
Pero yo se los voy a explicar de lo que está hablando ahí. Dice el 4:18, y llamándolos, ¿qué les hicieron? Les intimidaron. ¿Sí está ahí, hermanos? ¿Están ahí? Y llamándoles, les intimidaron. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de ¿quién? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer ¿a quién? A vosotros, a los hombres, antes que ¿a quién? Que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y ¿qué? Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahorita vamos a explicar eso, lo que está hablando ahí. Tenía 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te pido que bendigas tu palabra en esta hora, Señor, que se hable lo que la Biblia dice, Señor, y que podamos aprender en esta mañana directamente de tu palabra. Haz tu obra, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sí estoy prendido de aquí? Ok, perfecto. Cristianismo bíblico con convicciones. Estaba orando pensando en un pasaje del libro de los Hechos, hermanos, donde pudiera sacar yo el mensaje de esta mañana. Y luego se me vino a mi mente a este pasaje. Si usted comprendió un poquito el pasaje, hermanos, aquí están los apóstoles, hermanos, ante un interrogatorio, ante aquellas autoridades. Fueron ellos traídos por aquellos judíos que eran opuestos al evangelio, aquella gente que no quería oír de Jesucristo, aquella gente que odiaba a Cristo, que odiaba a los apóstoles, que odiaba el cristianismo. Fueron ellos los que iniciaron este argüende, pues, que vemos aquí en los versículos que hemos leído. Fueron traídos los apóstoles, hermanos, a ser interrogados. Fueron más bien arrestados y luego fueron interrogados y luego fueron amenazados para que pararan de enseñar lo que estaban enseñando, para que dejasen de hacer los milagros que estaban haciendo, porque el contexto del texto que hemos leído ahorita nos lleva, hermanos, al milagro que Cristo hizo. Nos lleva a la sanación de aquel cojo, de aquel paralítico. Amén, hermanos. Fíjese el capítulo 3, por favor, para que entienda. El capítulo 3. En el versículo 1. Lo tiene. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándole los ojos, les dijo, míranos, o miranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ¿qué? Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa.
y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se diera un homicida, y matasteis al autor de vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dado a está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí miramos, hermanos, cómo fue sano este paralítico, ¿verdad que sí? Amén. Aquí fue sano, y por causa de que ellos, hermanos, sanaron a este hombre, se les vino el mundo encima a los apóstoles. Había gente que no estaba contenta con eso. Mire, hermanos, ¿quién no va a estar contento de que alguien se sane? Claro que sí, ¿verdad que sí? Usted dirá, no, pastor, claro. Bueno, hermanos, le tengo noticias. Había gente que no les gustaba. Había gente que no estaba, hermanos, contenta con lo que los apóstoles predicaban. Predicaban de Jesús, predicaban que creyeran en Jesús, que se arrepintieran, que creyeran en Él. Pero había gente que sí creía, pero había gente que no creía. Esta era la gente, hermanos, que se enojaron, que no estuvieron contentos porque este hombre paralítico, hermanos, recibió la sanación. Y por causa de esto, hermanos, vinieron contra los apóstoles, los arrestaron, hermanos, y los amenazaron, ¿verdad? Y les dijeron que ya no siguieran haciendo esto, que ya no siguieran predicando de Jesucristo, que ya no siguieran sanando a la gente, ¿verdad? Que ya no siguieran hablando de la resurrección y todo esto, ¿verdad? Y ellos arremitieron, hermanos, contra los apóstoles. Miramos la oposición, ¿verdad?, que hubo por causa de seguir a Cristo. Por la oposición que hubo, hermanos, por causa de predicar a Cristo. La oposición que hubo por causa, hermanos, de simplemente ser un seguidor del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros vivimos en un tiempo donde, hermanos, la gente no quiere a los cristianos. Aquí los cristianos verdaderos. Hay gente, hermanos, mire, y no quiero dar tantos nombres, pero hay gente que dice: mueran los cristianos, y mueran los judíos, y muera América. Y no quiero dar nombres, usted ya sabe de lo que estoy hablando. Pero hay gente, hermanos, que no quiere el cristianismo. Hay gente que no quiere, hermanos, no les gusta oír hablar de Jesucristo. Hay gente que no coincide o no simpatiza, hermanos, con el cristianismo de hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día todos quieren ser libres. Todos quieren hacer lo que ellos quieren, conforme ellos quieren, y no quieren dar ningún tipo de responsabilidad, ni dar cuentas a nadie. Si por el mundo fuera, hermanos, y no hubiera policías, todos estuvieran bien contentos, porque así todos pueden manejar en el freeway como quieren, ¿verdad que sí? Pero un montón de accidentes que pasarían, ¿verdad que sí? Amén. Por eso necesitamos leyes, necesitamos, ¿verdad?, que haya autoridad para parar el mal, para parar la violencia y todo eso. Pero hay gente que no está de acuerdo en el cristianismo, no está de acuerdo, hermanos, en que se hable de Jesús. Yo recuerdo cuando, después del COVID, hermanos, me llegó una carta a mí del estado de Washington. Y me llegó una carta del gobernador Inslee dándonos la opción, dándonos la recomendación de que fuéramos una iglesia virtual. O sea, de que se cerrara esta iglesia y que hiciéramos algo en el internet nomás. Y yo dije, no, esto es del diablo, ¿verdad? Obviamente no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no dejando de congregarse. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Está en la Biblia y uno debe pararse por lo que la Biblia dice. No por lo que un hombre dice, o lo que un presidente dice, o lo que un gobernador dice, o lo que el compadre dice. Uno debe pararse y hacer lo que la Biblia dice. Y si la Biblia ya dijo esto, así se va a hacer. Amén, hermanos. Por causa de las convicciones que tenían estos, de predicar a Cristo, hermanos, de predicar de la cruz, de predicar de la resurrección y del arrepentimiento,
pues hermanos, hubo gente que no estaba de acuerdo. Vino la oposición y tomó control. Y agarran a esos seguidores de Jesús, hermanos, los ponen contra la pared, hermanos, y les prohíben que sigan hablando en ese nombre. Vamos a leer el 4:1. Hablando ellos al pueblo, dice ahí, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en quién, hermanos, en Jesús. Mire, yo le estoy predicando algo que la Biblia dice, amén, hermanos. Yo le estoy predicando lo que la Biblia dice. Dice que aquí, hermanos, estaban resentidos de que ellos enseñasen al pueblo acerca de Jesús y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos no querían que ellos predicasen de la resurrección. No les caía bien ese mensaje. No querían oír ese mensaje que Cristo había resucitado. Amén. Y ya estamos nosotros muy cerquitas para celebrar resurrección, hermanos. Qué bendición por la resurrección, amén. Pero la gente no quería, la gente se enojaba. Se enojaba, no querían que hablasen de Jesús, no querían que hablasen de la resurrección de entre los muertos. Dice el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron ¿en dónde? En la cárcel. Hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron, hermanos? Sí, había gente que sí creía también. Y el número de los varones era como 5,000. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? 5,000. Aquí miramos, hermanos. Ahora, para que la gente hubiese creído y hubiera habido 5,000 salvos, hermanos, déjeme decirle, hermanos, a pesar de la posición que había, déjeme decirle que eso solamente es obra del Espíritu Santo. Y esto es uno de los puntos que tengo aquí. Es obra del Espíritu Santo. Si usted se fija, hermanos, Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos capítulo 1. Aquí vino el poder del Espíritu Santo. Aquí vino la llenura del Espíritu Santo. Y después, hermanos, de que fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el poder del Espíritu Santo, empezaron los apóstoles, hermanos, a hacer maravillas. Ya lo miramos el domingo pasado. Empezaron a hacer maravillas. La gente empezó a creer. La gente empezó a convertirse, empezó a bautizarse. Empezó a añadirse a la iglesia. Estaba la gente orando. Estaba la gente leyendo la Biblia. Estaba la gente ganando almas. Estaba la gente en fuego por Dios. ¿Por qué? Porque estaba, hermanos, la obra del Espíritu Santo obrando. Escúcheme, estaba la obra del Espíritu Santo obrando. Desde el capítulo 2 en adelante vemos al Espíritu Santo obrando. Vemos al Espíritu Santo activo, haciendo la obra en el creyente, empujándolos, guiándolos, confortándolos, ayudándolos, dándoles poder. Eso que pasó de que ellos sanaron a un paralítico, mismo Pedro y Juan dijeron, no es obra de nosotros, es obra del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Y estaban ahí, hermanos, el Espíritu Santo de Dios estaba obrando a través, hermano, de estos hombres que eran discípulos de Jesús, hermanos, que estaban predicando, que estaban haciendo la obra del Señor, hermanos, pero todo era obra del Espíritu Santo. Desde el capítulo 2 en adelante, capítulo 2, versículo 1 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Cuando habla de lenguas aquí, está hablando de idiomas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Está hablando de idiomas, más adelantito usted lo va a entender. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentados sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué, hermanos? Fueron todos, ¿qué? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, escuche, porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué, hermanos? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son los galileos todos que están los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas, mexicanos, amén, hondureños y venezolanos, ¿verdad?
Pero partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, también romanos, mire, tanto judíos, también judíos como prosélitos, cretenses y hasta los árabes. Había convertidos también, amén, hermanos. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de quién, hermanos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Aquí miramos, hermanos, que empezó la obra del Espíritu Santo. Y acá en el capítulo 3, denle vuelta, capítulo 3, hermanos, miramos cómo a Pedro y Juan, hermanos, llevan a cabo ese milagro. Ese paralítico fue sanado. Ese hombre que estaba ahí pidiendo limosna, diciendo una limosnita por el amor de Dios, amén. Pidiéndole ahí una ayuda, hermanos. Ellos no tenían dinero, porque Pedro y Juan le dijeron, mira, nosotros no tenemos oro ni plata. Eran bautistas, amén, hermanos. Eran misioneros bautistas. Cada vez me convenzo más de que eran bautistas estos, porque no tenían oro ni plata. Ellos dijeron, mira, no tenemos oro ni tenemos plata, lo que queremos es romper la piñata. Ah, no, ese es otro, ¿verdad? No tenemos oro ni plata, dijeron, pero lo que tenemos te lo damos. ¿Qué tenían ellos? Poder. ¿Cuál poder era? El poder del Espíritu Santo, hermanos. El poder del Espíritu Santo. Escúchame esta mañana. El Espíritu Santo tiene poder, hermanos. El Espíritu Santo tiene poder. Cuando alguien camina bajo la dirección del Espíritu, cuando alguien se llena del Espíritu Santo, cuando alguien ora, cuando alguien alaba a Dios, cuando alguien se llena de la palabra de Dios y es lleno del Espíritu Santo, hermanos, déjeme decirle, esa persona, hermanos, va a ser usada por Dios. Así que si usted quiere ser usado por Dios, hermanos, camine en el Espíritu. Deje que el Espíritu lo guíe. Obedézcale al Espíritu, hermanos. Llénense del Espíritu para que usted pueda hacer también, hermanos, muchas cosas buenas y grandes para Dios. Amén, hermanos. Pero aquí miramos, hermanos, el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Eso era lo que les ayudaba a ellos a hablar. No es que eran tan valientes ellos, no es que ellos, hermanos, tenían no, el mismo Juan y Pedro dijeron, nosotros no tenemos poder. Lo que se acaba de realizar fue obra de Dios, fue obra del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos el poder. Ellos entendían que el poder no era de ellos, pero ellos entendían y reconocían que el poder que tenían, hermanos, era el poder de Dios. Era el poder, hermano, del Espíritu Santo. Y por eso ellos se pararon aquí en el capítulo 4. Vamos al capítulo 4, hermanos. Se pararon ahí enfrente de ellos, hermanos. Y cuando se les interrogó, ellos, hermanos, no se avergonzaron. Ellos, hermanos, se pararon firmes. Y esa es a lo que voy ahorita, al punto del mensaje. Ellos se pararon firmes con la llenura del Espíritu Santo. Aunque hubo oposición, hermanos, ellos se pararon firmes. Y cuando fueron interrogados, hermanos, no tambalearon. No dijeron, mamá. Ellos, hermanos, dieron una respuesta para Dios. Ellos se pararon firmes, hermanos. Y ellos, hermanos, ahí le va, tuvieron una grande convicción, hermanos, por lo que estaban hablando ellos. Una grande convicción en el mandato de Cristo de que fueran y predicasen. Una grande convicción, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Y ahora ellos, hermanos, estaban comprobándolo, estaban viviéndolo. Ya no era la teoría lo que estaban viviendo, ahora era la práctica lo que estaban ellos viviendo. Y en ese preciso momento, hermanos, se llenaron de convicción bíblica, de convicción de la palabra de Dios, hermanos. Llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, hermanos, y se pararon enfrente de esta tremenda gente que no quería a los cristianos, hermanos, y dieron testimonio, hermanos, y dijeron, hermanos, que ellos estaban convencidos en lo que ellos tenían y creían y estaban haciendo. Amén, hermanos. El 4.1, el 4.3, perdón, dice, no estamos en el 5, ¿verdad? El 4.5 dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Estos eran tremendos, amén, hermanos. Estos dos eran los problemáticos. Estos dos eran los problemáticos, los que les causaban problemas a los cristianos, los que causaban problemas, hermanos, a los apóstoles, los que siempre estaban estorbando para que el evangelio corriera, para que la obra de Dios hiciera. Este Anás y este Caifás, hermanos,
eran los que estaban ahí siempre, hermanos, molestando, estaban siempre, hermanos, estorbando, hermanos, y fueron los que hicieron todo este asunto. Aquí dice los ancianos y escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Supuestamente eran los religiosos, pero eran los que estaban estorbando. Deberán de ser los que abrían el camino, deberán de ser los que apoyaban, deberán de ser los que, hermanos, estaban haciendo que se predicase de Cristo. Supuestamente eran los líderes religiosos, pero ¿qué estaban haciendo estos cuatro aquí, hermanos? Estos cuatro cuates estaban haciendo, estaban estorbando, hermanos, estaban simplemente estorbando para que se predicase y para que los apóstoles, hermanos, hicieran el trabajo que Dios les había mandado hacer. Y dice que eran todos de la familia de los sacerdotes. Y poniéndose en medio les preguntaron. Aquí tenemos esos cuatro. Se ponen contra los apóstoles y les dicen, hermanos, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno de qué, hermanos. Escuche bien, esto es importante. Entonces Pedro, ¿qué, hermanos? Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Dice, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Qué me dice aquí este punto aquí entre comillas, hermano? Me dice, hermanos, que cuando vamos a hacer algo nosotros o vamos a responder algo nosotros, tiene que ser en la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y lo que vamos a creer y lo que vamos a vivir y las convicciones por las cuales nos vamos a parar y vamos a vivir, tiene que ser todo dirigido, hermano, por la obra del Espíritu Santo. Porque cuando no es dirigido por la obra del Espíritu Santo, trae confusión y trae enojo y trae esto y trae aquello y es una carga y ya es algo, una doctrina de hombres y es un mandamiento de hombres. Pero cuando es algo guiado por el Espíritu Santo, hermano, en esta mañana, hermano, Dios va a hacer la obra y la gente lo va a creer y la gente se va a convertir y la gente va a estar dispuesta a pararse por lo bíblico, no importando lo que les pase, porque saben, hermano, que es bíblico y porque saben que esto es obra del Espíritu Santo. Dice aquí que Pedro, hermanos, habló lleno del Espíritu Santo. Cuando hablemos algo, hay que asegurarnos, hermanos, que es obra del Espíritu Santo. Porque si no, vamos a estar nosotros mismos estorbando la obra de Dios. Porque entonces sí, nosotros, hermanos, vamos a estar, mire, no vamos a ir ahí ahorita ya, pero el siguiente domingo es posible que predique esto. Capítulo 5, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Aquí miramos los que estorbaban, hermanos, que no eran cristianos, que no eran de Cristo más bien, y estaban estorbando la obra de Dios. Pero más adelante miramos a unos que estorbaron, que sí eran de la iglesia, sí eran cristianos, Ananías y Zafira, y ellos estorbaron también la obra de Dios. Entonces, no nomás hay estorbo a veces afuera, pero hay estorbo también adentro. Recuerdo que me dijo a mí el abogado cristiano, porque yo tengo un abogado, hermanos, y no es Cristo, es otro de aquí. Yo tengo un abogado para la iglesia, yo tengo un abogado aquí, y me dijo, mira, me dijo esto el abogado, y yo cuando me dijo, yo me quedé, ¿qué me dijo? Digo, tú no te preocupes de los de afuera, preocúpate de los de adentro, me dijo. Wow. Cristo tuvo 12, pero uno era un traidor. Amén. Y andaba con Cristo. Y no voy a decir lo demás porque se me van a ofender. Pero uno andaba con Cristo, hermanos, y ese lo traicionó. Y ese, Cristo le dijo a Judas, eres diablo, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas ahí? Búsquelo ahí. ¿Dónde está? Ahí en la Biblia, búsquelo. Pero Cristo le dijo a Judas, tú eres diablo. Y Cristo le dijo, el que coma del plato, dijo, ese va a ser. Y cuando Judas dijo, ¿seré yo, Señor? Cristo le dijo, tú lo has dicho. Los demás no sabían, pero Cristo sí sabía. Y hermanos, estos hombres quisieron, hermanos, intimidar, quisieron parar la obra de Dios, quisieron, hermanos, hacer que ellos hasta les dijeron, hermanos, que parasen de hacer esto. Fíjese ahí, el versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre hacéis vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de quién. Mire, fíjese el respeto, hermanos, con el cual habló Pedro. Pedro, hermanos, aquí, hermanos, no se defendió. Pedro aquí, hermanos, no les habló con falta de respeto a ellos.
Pedro mantuvo su respeto, mantuvo su cuerdad, hermanos, mantuvo su piedad. Y Pedro contestó bíblicamente. Pedro contestó, hermanos, lleno del Espíritu Santo, hermanos, aun cuando se le acusaban, aun cuando él podía responder de una manera agresiva. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, hermanos. Amén. El cristianismo de hoy en día, hermanos, nuestro deber no es andar peleando con el gobierno. Nuestro deber, hermanos, mire, nosotros debemos de orar por el gobierno, hermanos, nos guste o no nos guste, la Biblia dice que debemos de orar por los que están en la autoridad. Nuestro trabajo no es, hermano, pelear contra ellos. Nuestra lucha, hermano, no es contra los hermanos de la iglesia. Amén. No, lo voy a repetir, nuestra lucha no es contra un hermano de la iglesia, contra una hermana de la iglesia. Es que este no me cae bien, es que aquella me la hizo y me la paga. Hermano, nosotros debemos de caminar nosotros, cada cosa que hagamos, llenos del Espíritu Santo, hermanos, y reaccionar a cada situación, hermanos, de una manera correcta, de una manera cristiana, de una manera amable, llenos del Espíritu Santo, porque lo que el Espíritu Santo hace, hermano, es que trae paz, gozo, felicidad, amor y bueno, todo lo demás, ¿verdad? Templanza y todo eso. Vemos que Pedro reaccionó lleno del Espíritu Santo, hermanos, y tuvo una actitud correcta aún cuando se le agredía, aún cuando a Pedro, hermanos, estaba enfrente de un grupo de gente que lo único que querían hacer con él era molestarlo, era aprisionarlo, hermanos, y aún un día a Pedro lo mataron. Aún llegó el día cuando Pedro fue crucificado, pero al revés. Imagínense, como burlándose de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque era un seguidor de Jesús. Y a Jesús lo pusieron en la cruz. A Pedro también lo crucificaron, pero al revés, hermanos. Como en una forma de burlarse de Cristo Jesús. Pero Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, contesta, dice ahí el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues que hoy se nos interroga acerca de ¿qué? Este beneficio, wow, se les estaba interrogando porque hicieron algo bueno. Óigame pues, ¿qué tipo de gente hay hoy en día? La Biblia dice que hay gente que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, ¿verdad que sí? Ya no saben diferenciar qué es bueno y qué es malo. A lo que es bueno lo toman como malo. Y dice ahí, puesto que hoy se interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera este haya sido sanado? Y luego fíjese lo que dice, hermanos. Aquí me gusta porque aquí viene la convicción de Pedro y Juan. Eran hombres con convicción. Eran hombres, hermanos, que se pararon por lo que estaban haciendo. Se pararon por lo que creían. Hermanos, predicaban lo que hacían, llenos del Espíritu Santo, con respeto. Respondían, pero eso sí, escúcheme, pero eso sí, tenían convicciones, hermanos. Tenían convicciones. Y es donde voy al último punto del mensaje y luego doy la aplicación. Versículo 10 dice, sea notorio. ¿Sea qué, hermanos? O sea, que todos lo puedan ver. Que todos vean, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Ahí le va. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Qué, hermanos? Wow, qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué veo yo aquí? ¿Qué veo yo aquí? Veo convicción en ellos. Yo no veo aquí Pedro. No, Pedro dijo, sea notorio, sea notorio. Miren, escuchen, miren, esto es lo que pasó. Sean notorios que a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está sano en vuestra presencia. Gloria a Dios, amén, hermanos. Versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada. Están hablando, están predicando, están hablando con una tremenda convicción, hermanos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y fíjese la convicción con la cual siguen parados, la convicción con la cual siguen hablando, la convicción con la cual siguen yendo, hermanos,
adelante en su vida cristiana. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Entonces, viendo el denuedo, wow. Podríamos traducirlo de esta manera, si se nos permitiera. Entonces, viendo la convicción de ellos. Entonces, viendo el denuedo de ellos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, viendo la convicción que Pedro y Juan tenían, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué hacían, hermano, la gente? Wow. Ahora escúcheme otra vez, no era obra de Juan, no era obra de Pedro, ellos estaban hablando lo que estaban hablando y diciendo, hermanos, por obra del Espíritu Santo, amén, hermanos. Porque el Espíritu Santo cuando habla, tiene poder. Cuando el Espíritu Santo de Dios habla, cambia la vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, hay libertad. Cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, hay sanación. Cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, hermano, la gente que es dura de corazón se convierte al Señor. No era obra de ellos, era obra del Espíritu Santo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres de letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con quién, hermanos. O sea, la gente misma dio testimonio de que eran cristianos, de que eran seguidores de Jesús. Amén, hermanos. Lo que hoy la gente tiene que ver hoy en día, hermano, es que verdaderamente nosotros, hermano, sí somos seguidores de Jesús. Por eso se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez, porque la gente miraba lo que los cristianos estaban haciendo, eran buenas gentes, hermanos, se amaban unos a otros, hermanos, compartían y eran generosos y todas esas características. Y cuando la gente miró eso, hermanos, dijeron, vamos a llamarles cristianos. Y en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez, amén, hermanos. Aquí mismo miramos que esta gente dio testimonio, que ellos eran los que habían andado con Jesús, hermanos. Necesitamos hoy en día cristianismo bíblico, pero que tengan convicciones. Que la gente vea, hermanos, que verdaderamente somos cristianos. Y que caminamos con Jesús, amén. Que todos los días que nos levantamos, hermanos, nos encomendamos a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude. Y andamos cada día, hermanos, en el trabajo, en la escuela, en el parque, en el guay, donde quiera que andemos, hermanos. Que la gente vea, hermanos, que verdaderamente somos cristianos, amén, hermanos. Hubo muy poquito amén a eso. Que la gente verdaderamente vea y sepa, hermanos, que somos cristianos. Amén, hermanos. Necesitamos iglesias, cristianos, familias, jóvenes, hermanos, hermanas, que sean cristianos y que sean bíblicos, pero que tengan convicciones. Que tengan convicciones. Amén, hermanos. Que digan, hey, yo hago esto. No porque el pastor de la iglesia dice, o no porque haya una regla en mi iglesia. No, yo hago esto porque la Biblia dice. Amén. Yo hago esto, yo hago aquello, porque la Biblia así lo dice. Y si usted lo hace de esa manera, usted es un cristiano bíblico y es un cristiano que tiene convicciones. Aquí yo veo, hermanos, en ellos, ya voy a terminar. Aquí veo a esos cristianos, hermanos, que tenían convicciones. Amén, hermanos. Porque fíjese lo que sigue diciendo. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra él. Nada en contra, perdón. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Eran conferencistas, ¿ah? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Wow, todos supieron. Y no lo podemos negar, dijeron ellos. Sin embargo, para que el pueblo... ¿dónde estoy? Ya me perdí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, dijeron. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y fíjese, y llamándoles ¿qué, hermanos? Les intimidaron. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Wow, pero fíjese lo que pasa con estos hombres, estas personas que tenían convicción. Fíjese lo que hicieron ellos, les intimidaron. Y cuando los intimidaron no le fueron y dijeron, ay, no hagas eso. Mira, no les conviene.
Y yo no sé qué les dijeron, pero y no voy a tratar de yo hacerlo porque no creo que lo pueda hacer. Pero no fueron con palabras bonitas, hermano, les hablaron fuerte, amén. Les hablaron fuerte. Y cuando alguien le habla fuerte a usted no se va a quedar así, ay, usted se va a enojar. Ahora, ellos no se enojaron. ¿Por qué no se enojaron? Porque andaban llenos del Espíritu Santo, amén, hermanos. Porque entendían que el pleito no era con los judíos, no era con esa gente. El pleito eran hermanos, el pleito era contra Satanás. Que el diablo no quería que siguieran predicando, pero ellos entendieron todo eso, hermanos, y se mantuvieron en su buena actitud, ¿verdad? Pero fueron intimidados, dice, y llamándoles les intimidaron, que en ninguna manera hablasen de enseñanza en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, aquí está la convicción, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo. Delante de Dios, dijeron ellos, hermanos, obedecer a vosotros antes que a quién, hermanos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe qué dijeron ellos, hermanos? Miren, nosotros no podemos obedecerle a ustedes porque vamos a obedecer a Dios. Se pararon en la convicción que tenían ellos acerca de Jesús, acerca de lo que ellos creían, acerca de lo que ellos predicaban y acerca del estilo de vida que estaban viviendo ellos. Y dijeron, nosotros no vamos a renunciar a eso, no vamos a renunciar a la doctrina, no vamos a renunciar a nada de eso, no vamos a renunciar a las convicciones, no vamos a renunciar a lo que hemos recibido, a lo que hemos creído, no lo vamos a hacer, porque nosotros dijeron, no vamos a obedecerle a ustedes, vamos a obedecer a Dios en esta mañana. Se pararon en sus convicciones. A tal grado, hermanos, que por lo menos en este momento no fueron ejecutados. Pero eventualmente, años después, hermanos, de esto, cada uno de los apóstoles fueron ejecutados. Pero aún así, no se movieron de lo que creían. No se movieron de sus convicciones. Siguieron predicando a Cristo, siguieron, hermanos, alabando al Señor, siguieron, hermanos, viviendo la vida cristiana, siguieron siendo de bendición a mucha gente, hermanos. Pero un día, como todo tiene su fin, ellos llegaron a su fin y murieron como mártires de Cristo, hermanos. Pero ellos nunca dejaron, ni pisaron, ni dejaron sus convicciones. ¿Cuáles convicciones? Las convicciones acerca de Jesús, amén. Las convicciones acerca de Jesús. No de ellos, no de Juan. Pedro no andaba viviendo las convicciones de que Juan le pasó. Yo no veo a Juan y a Pedro habiendo a ver qué tipo de pelo usas tú. A ver qué tan larga tienes la falda tú. Bueno, ellos no traían falda, ¿no? Bueno, traían túnicas. Porque esa era la forma de vestir de aquel tiempo. Eran túnicas que usaban en aquel tiempo. Yo no veo a Pedro y a Juan diciendo, a ver qué tan larga es tu túnica. ¿O qué tan cortita es su túnica? No, ellos ni les interesaba a ellos eso. A ellos les interesaba nomás hablar del evangelio de Jesús. Amén, hermanos. Ellos se pararon en las convicciones de Jesús. En las convicciones de la resurrección. En la doctrina bíblica. No en los estos... Ay, se me va, hermanos. No en los gustos personales. No en las preferencias que tenían ellos. No, ellos separaban, lo que ellos separaban, hermanos, y tenían convicción era en la doctrina y en las enseñanzas, hermanos, de las enseñanzas de Jesús. Amén, hermanos. Y dijeron, de aquí no nos movemos, de aquí no nos paramos, de aquí no nos echamos para atrás. Y hermanos, ellos aún llegaron a la muerte, hermanos, y vivieron y murieron, hermanos, por sus convicciones que tenían en Jesucristo. Yo termino con esto, hermanos, le digo esto, hermanos. ¿Qué tal nuestras convicciones? ¿Cómo están sus convicciones acerca de Jesús? ¿Dónde está usted parado en la Biblia? ¿Qué cree usted de la Biblia? ¿Cómo vive su vida personal allá afuera? ¿Cómo estamos haciendo para Jesús? ¿Cómo estamos en esas convicciones? ¿Sabes qué? El domingo es para Dios y es para Dios. Amén. Yo leo la Biblia porque la Biblia dice, porque Cristo dijo, escudriñar las escrituras, amén. Yo me pongo a orar y vengo a la oración. Ayer vino un tremendo grupo de la oración ayer. Estuvo bueno, hermanos. Me quedé medio dormido en el asiento, pero estuvo bueno. Me dolió la cabeza, ya me quedé dormido, hermanos. Si no fuera porque oré, yo creo que hasta roncar hubiera estado ayer. Pero estuvo buena la oración. Y usted diga, yo oro porque Dios dice, porque Cristo dijo, velad y orad.
para que no entre en tentación. El espíritu de la verdad está puesto, pero la carne es débil. La carne no quiere, pero el espíritu sí quiere, hermano. Hágale caso al espíritu. Amén, hermanos. No, yo me congrego porque estoy convencido que la Biblia dice, no dejéis de congregarse. Y que usted agarre convicciones, hermanos. No diga, es que en el templo bautista ahí me dicen esto, es que el pastor quiere así, es que ahí es Israel. No, usted diga, yo hago lo que hago porque la Biblia lo dice y no me voy a mover de ahí. Y Dios quiere, y, hermano, y necesitamos un cristianismo con convicciones, hermanos. No, allá y acá, no, párese en lo que cree, póngase firme. Es más, le voy a decir como decía el pastor Ramos hace 55 años, no sé cuánto. Muérase por lo que cree, amén. No por sus convicciones de usted, no, eso de que, de preferencias, si a mí me gusta así, no. Yo estoy hablando, hermano, no de esas convicciones, estoy hablando de las convicciones de la palabra de Dios. De esas, hermano, párese y muérase en ellas, amén, hermanos. Agárrelas y diga, yo hago esto porque Dios dice, no porque la iglesia dice, no porque el pastor dice, lo hago porque Dios dice, amén, hermanos. Necesitamos, hermanos, cristianismo bíblico con convicciones, amén. Puesto de pie, hermanos, vamos a orar.